En las últimas semanas hemos visto distintos episodios de violencia protagonizados por jóvenes en distintos liceos de nuestro país. Ahora bien, ¿qué hay detrás de estas peleas? ¿Es algo nuevo o las peleas siempre existieron? ¿Qué pasa con los adultos, con los referentes adultos? ¿El sistema educativo está hoy preparado para responder ante estas situaciones? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué rol están jugando, por ejemplo, las redes sociales? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Los problemas institucionales los arreglan las instituciones y las autoridades, ¿verdad? Nosotros siempre entendemos que los papás siempre son buenos aliados porque lo primero que educa es la familia. El sistema educativo venimos detrás educando, pero la primera responsabilidad está en las familias. Nosotros no vamos a eludir el tema de lo que sucedió y obviamente que se imaginarán que la presencia del Departamento Integral del Estudiante hoy en el Liceo número 4 se debió fundamentalmente para ver cómo trabajamos con el grupo al cual pertenecía el alumno. No vamos a dar mucho más detalle porque, no porque queramos tapar el asunto, porque nosotros como secundaria y con el MIDES el año pasado sacamos una publicación, hicimos toda una campaña que se llamaba Que no tengamos tabú para hablar de estos problemas, porque en realidad somos un país que tiene unas cifras preocupantes en la temática, pero sí por respeto al alumno y por respeto a la familia del alumno, creemos que tenemos que ser prudentes en eso. Con respecto a lo que opinan los otros papás, me parece que los papás tienen que ponerse a las órdenes de las autoridades para que juntos mostremos nuestras coincidencias y no nuestras diferencias, porque claro, para el padre de repente visto desde un punto de vista, tal o cual acción no es correcta. Nosotros tenemos que hacer las cosas pedagógicamente. Y entonces lo pedagógico lleva más tiempo, pero sin duda que secundaria está actuando. Hoy se abrió el liceo con normalidad, porque entendíamos que tenemos que enseñarle a los alumnos a ser resilientes, a salir adelante y sobre todo a sentarse a reflexionar sobre lo que pasó y qué tenemos que hacer para que no vuelva a pasar. Este tema tan importante, que además genera preocupación, estaremos hablando hoy en Lado B con un especialista, con Roberto Balaguer, que es psicólogo, docente, magíster en educación, que además viene trabajando hace más de 30 años a nivel educativo. Roberto, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenés mucho conocimiento, mucha experiencia por esto que mencionaba recién, que llevas muchísimos años trabajando a nivel educativo, también conociendo muy de cerca qué es lo que pasa con los adolescentes. Y ya vamos a ir a algunos puntos concretos, pero a nivel general, ¿cómo has visto estos episodios? Evidentemente la violencia, las peleas en los liceos no es algo nuevo, es algo que viene desde hace mucho tiempo, pero concretamente esto que hemos visto en las últimas semanas, ¿qué reflexión te genera? Bueno, sin duda, como bien decís, esto no es algo que se inaugure en esta temporada, esto es algo de toda la vida, las peleas siempre han existido, ¿no? Quizá lo que llama la atención es la frecuencia, la cantidad y la intensidad, ¿no? Al comienzo de año, donde de repente se dan algunas, generalmente como que se van dando de a poco, ¿no? Y no tan masivamente y tan en varios lugares, ¿no? Como si fuera un incendio con distintos focos ígneos ahí que nos está mostrando, bueno, que algo está pasando. Es un enorme desafío. Una de las cosas que a mí me parece, no como certeza para nada, sino como una suerte de hipótesis a manejar, y tiene que ver con los efectos pospandémicos, ¿no? Es decir, nosotros, ¿y por qué digo esto? Porque en general lo que yo veo, ¿no? Es que los adultos tendemos a pensar los efectos de la salud mental pospandémicos en términos de angustia, depresión, ¿no? Soledad, ansiedad. Pero la violencia también es una manifestación de malestar, ¿no? Y en general diría yo que para el género masculino es casi como la manera muchas veces privilegiada de mostrar el malestar, ¿no? Si no entendemos, digamos, ¿por qué digo esto? Porque me parece que los abordajes de este tipo de fenómenos, ¿no? Tienen que tratar, uno por lo pronto tiene que tratar de entender qué es lo que está pasando, como decían las autoridades en el video, ¿no? Entonces, una primera asunto es decir, bueno, esto puede tener que ver con un efecto pospandémico, donde en lugar de estar viendo chiquilines de repente retraídos, deprimidos, angustiados, lo que estamos viendo es una manifestación, ¿no?, de un malestar importante que es fácilmente
contagioso y contagiable a otros, donde vos ves que no son solo dos que se pelean, sino que hay una cosa como general, ¿no? Donde rápidamente se propaga eso y varios participan con niveles de violencia quizás inusitados, ¿no? O sea, por encima de lo que uno está acostumbrado a ver. Entonces, esa es una primera posibilidad, una hipótesis a verificar, ¿no? Es decir, bueno, la pandemia no solo nos deja tristes, ¿no? Nos deja también tensionados, nos deja con malestar, y en los varones, que es donde se dan la mayoría de estos episodios, ¿no? Perfectamente puede manifestarse de esa manera, ¿no? Entonces, eso es la primera cosa. Después vos tenés toda una serie de situaciones, por ejemplo, más institucionales, ligados incluso, ¿por qué no?, a la propia reforma educativa, ¿no? Es decir, bueno, vos tenés un clima hoy de tensión, de inseguridades, ¿no? de cambios, donde seguramente en las instituciones educativas no sea el mismo comienzo que fue el año pasado o el anterior o en otro, ¿no? O sea, hay mucha más congestión. Y eso permea en los chiquilines, ¿no? Permean los docentes, permean los chiquilines, permean los padres. Y cada una de esas variables, ¿no? Situación económica, situación cultural, situación laboral, en la propia institución, instituciones grandes que de repente tienen un ratio de docentes por alumno o adscriptos por alumno que es muy grande, ¿no? Donde hay ausencia o al menos carencia, en el mejor de los casos, de un gabinete psicopedagógico que pueda atender, ¿no? Por ahí algunos en estos días me han dicho, bueno, sí, fulano de tal que trabaja, ¿no? Pero tiene de repente 800 o 1500 chiquilines para ver. Y yo he trabajado en eso, y es humanamente imposible. Por más que vos seas el mejor, no hay forma de poder abordar eso, ¿no? Porque vos tenés trabajos individuales, tenés trabajos grupales, con esa generación del chico que se toma la vida, ni que hablar, tenés que trabajar también con los padres, o sea, tenés tantos frentes para hacer, que bueno, que quizás hoy tengamos que tomar conciencia que la institución educativa es un lugar muy importante para trabajar la salud mental, ¿no? Y hasta ahora, no lo hemos visto de esa manera, ¿no? Lo hemos visto como un lugar para formarnos, como un lugar para capacitarnos, ¿no? Pero no lo hemos visto como un lugar que puede ser potenciador o, por el contrario, digamos, generar situaciones conflictivas, ¿no? A nivel de la salud mental. Entonces, ese cambio de paradigma, que no es fácil, ¿no? Que no es sencillo, y que para algunos docentes también implica cierta carga de decir, pues yo lo he escuchado esto, hace 30 años no lo escuchaba, hace 20 un poquito más y hoy mucho más. Decir, bueno, pero nosotros tenemos que criar a los gurises, ¿no? Tenemos que capacitarlos, formarlos en habilidades que no vienen. Bueno, estos son los chiquilines que tenemos, ¿no? Con las carencias que tienen en muchas armas, en muchas capacidades, de vincularse, y que hacen que de repente la población que tenemos que atender es esta y no es la que nos gustaría, ¿no? Entonces, a todos nos gustarían un montón de cosas, pero esto es lo que tenemos que hacer. Al mismo tiempo, uno sabe que hacer eso implica desgaste y también tenemos que cuidar a los que cuidan. Entonces, con más razón, no pensar que el lugar de la salud mental no es un hospital, no es una mutualista, ¿no? Sino que los lugares, o uno de los lugares importantes también son las instituciones educativas con sus modelos, con sus ejemplos, con sus herramientas para formarnos. Cuando pasan este tipo de episodios siempre nos preguntamos qué pasa con los referentes adultos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo estás viendo eso en este momento? Yo mal hace años. Bueno, acá nunca lo dije, así que vamos a inaugurar una cosa que digo en prácticamente todas las charlas. Hay una cosa muy sencilla para hacer a comienzos de año, ¿no? Con todos los chiquilines, y te digo primaria, secundaria y bachillerato. Fulanito, ¿vos tenés un referente adulto? ¿Sí? No. No, así como le preguntamos cédula, si tenés mutualista, si tenés servicio de emergencia, vos tenés un referente adulto, te sorprendería saber que la mitad te va a decir, mirá, capaz que fulano, pero no tienen uno claro. Entonces, las instituciones educativas, de alguna manera, tenemos que ser proveedores de adultos referentes. Si no los tenés, si no te dice, es mi papá, mi abuela, mi hermano mayor, mi tío, el vecino, ¿no? Si te dicen no tengo, bueno, mirá,
tenemos al director, tenemos el psicólogo, tenemos la profesora de historia. ¿Con quién vos te sentís más confiado? Y según tu experiencia, ¿pasa mucho eso de que los adolescentes digan que no tienen un referente? Muchísimo, muchísimo. En mis datos, la mitad te dicen que no. ¿La mitad? La mitad, la mitad. Muchísimo. ¿No? Es muchísimo, es muchísimo. ¿Y allí qué debería aparecer? ¿Un docente, un director, un adscripto? Alguien que, o sea, porque cuando hay un adulto, cuando hay situaciones que le pasan a los chiquilines y viene un adulto y participa más o menos ordenadamente, más o menos sensatamente, más o menos con sentido común, ¿no? Se desarticulan 2/3 partes de los problemas. El problema es cuando no está eso y el chiquilín empieza, o la chiquilina empieza a tomar decisiones y que cada vez son peor la siguiente que la anterior, hasta que queda en un momento donde explota la bomba y ahí recién nos enteramos. Recién preguntábamos, ¿no? Y nos hacíamos la pregunta de qué podía pasar, qué hay detrás de estas peleas. Podemos especular con determinadas situaciones, vos recién mencionabas algunas, ¿no? Y te agrego otro elemento. ¿Qué pasa con las identidades, ¿no? La fijación de las identidades, que en este momento de la vida, en la adolescencia, es clave. ¿Eso tiene en cuenta, puede llegar a estar presente en estos conflictos? Sí, claro, pues ese es otro nivel. Digamos, vos tenés como distintos círculos concéntricos que van aportando violencia o no violencia o buena convivencia a eso, ¿no? Tenés uno más macro, que es la estructura social, con todos sus componentes, ¿no? Situación de crisis, pospandemia. Tenés un círculo más chiquito, que es la propia institución educativa, ¿no? La familia, de dónde viene ese chiquilín, los vínculos que tiene, ¿no? Y después tenés otro más chiquito, que es más personal, y si querés uno anterior, que es más grupal, hay generaciones que ayudan y hay generaciones que no ayudan nada. Hay generaciones que son generadoras de violencia y otras que son al revés, ayudan y te hacen crecer. Y después tenés, digamos, las posibilidades personales de cada uno, ¿verdad?, de manejarse, que tiene que ver con las habilidades personales, con la capacidad, con la capacidad, digamos, de hacer frente, de ser resiliente, de tener autocontrol, ¿no?, de saber manejarse, de tener buenas relaciones interpersonales. Entonces, cuando pones todo eso, cuando todo funciona, funciona bien. Y cuando todo funciona mal, todo hace que funcione peor. Porque vos tenés a un fulano, un mengano, un sultano, y lo juntás en un lugar, y cada uno viene con sus componentes, esto explota. Hacemos una pequeña pausa, si te parece, sí. Tomamos agua y seguimos conversando porque hay temas y preguntas importantes. Ya sigue la OVE aquí en La Pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Roberto Balaguer. Recién, Roberto, hablábamos de que esto no es nuevo, ¿no? Los inconvenientes, los conflictos y las peleas vienen desde antes, pero sí hay algunos elementos nuevos que llevan a que esto quizás también tome otro análisis. Por ejemplo, pienso en la tecnología, en los celulares, en las redes sociales, que hoy hacen que esas peleas que capaz existían antes, hoy se amplifique todo el mensaje, ¿no? Y la podamos ver un montón de veces. Los medios de comunicación en eso también juegan un rol muy importante. ¿Cómo ves ese aspecto? Y bueno, es como que cada pelea, antiguamente, digamos, una pelea tomaba lugar en un tiempo y un espacio, ¿no? Y los que estaban ahí podían relatar, ¿no?, lo que había sucedido, ¿no? El asunto es que hoy cada pelea de esas se multiplica ad infinitum en las redes, entonces como que se reedita esa pelea, da lugar a que otra gente también empiece a comentar, ¿no?, empiece a agregar elementos, ¿no? Y generalmente esos elementos van en tono de arenga, en tono de burla, ¿no?, en tono de desprecio, de humillación, lo cual, digamos, abona el terreno, ¿no?, y muchas veces incluso prepara el terreno para una siguiente pelea, ¿no? Entonces, como que en ese sentido las redes sociales, que además el que participa en las redes sociales cada vez como que quiere elevar más la apuesta, es decir, si uno dice A, el otro dice A' y el otro dice algo que realmente trate de sacudir. Y cuando hay además pertenencias, bandas, referencias, ¿no?, identidades, eso mucho más porque, digamos, está buscando como que en el ámbito de las redes también, bueno, marcar la diferencia de lo que ellos son y lo que vos no sos. Y la adolescencia es un momento justamente crucial para las identidades, ¿no? Es un momento de delimitación de la identidad que muchas veces se hace en función no solo de lo que soy, sino de lo que no quiero ser, lo que no me gustaría ser. Es el Nacional Peñarol, digamos, ¿no? Que unos creen que el otro es superior al otro, ¿no? Y es increíble porque los dos piensan, o sea, tienen la misma mentalidad, solo que de la vereda opuesta, ¿no? Y cuando no tenés, digamos, de repente
algún propósito, algún sentido, algo digamos, que vaya un poquito más allá. A veces estas identidades son lo único de lo que los chiquilines se pueden agarrar, ¿no? Y eso sí es malo. A mí me parece que eso sí es bastante malo, porque, digamos, muestra también como cierta carencia de propósito, muestra cierta carencia de futuro, ¿no? Entonces, cuando vos tenés chiquilines que están medio en la desesperanza, que no ven una salida fácil, que no ven un modelo, ¿no? Y una banda que puede estar más o menos ligada, digamos, a actos, digamos, transgresores, de repente te puede dar un carácter identitario, pero por la negativa, ¿no? Claro. Por algo que a la larga, digamos, va a terminar operando en contra de un buen desarrollo de estos chiquilines. Los territorios pesan también en estas Sí, discusiones, ¿no? cada vez más. A veces tenés chiquilines que van de un lado a otro, a un liceo a otro. Siempre pesaron, Claro. en los barrios, ¿no? O sea, en el centro de Montevideo era lugar, digamos, de escenario, te estoy hablando de los años 40 y 50, ¿no? Donde se juntaban los del Liceo X e Y, y algunos eran liceos públicos y otros eran liceos privados, o sea que acá no hay una línea divisoria, ¿no? Tiene que ver mucho también con lo masculino, con estas edades, ¿no? Con marcar justamente esa territorialidad, marcar la fuerza sobre el oponente, cosas que, digamos, tenemos esa parte más animal, ¿no? Ahí dentro, y a veces nos cuesta, y sobre todo mucho más a los hombres, ¿no? Poder desprendernos de Ahí eso. es un elemento importante el tema de las masculinidades, porque los hombres tendemos más a resolver algunos inconvenientes a través de la violencia. Eso está presente, Sí, ¿no? sí, totalmente. Si querés, lo más complicado de los últimos años es que esto también se ha contagiado a las mujeres, ¿no? Y también muchas mujeres terminan dirimiendo los conflictos a golpe de puño, llave, karate, de todo, y también incluso con armas, ¿no? Lo cual hace 15 años no se veía, o se veía muy esporádicamente, y hoy, digamos, también aparece. Hablábamos, Roberto, del avance de la tecnología, los celulares, las redes sociales, y eso me lleva a pensar en el bullying también, ¿no? Que tenemos un problema acá importante en Uruguay en ese sentido, y pensaba que para que exista el bullying, el acoso, tiene que haber una barra y una tribuna que festeje eso. Porque Siempre. si no pasa eso, no hay bullying, porque si no hay un grupo que festeje ese acoso, quedaría por ahí. Y ahí las redes también juegan su partido. Sí, sí, claramente, digamos, para que el bullying o el ciberbullying, digamos, tengan efecto, tiene que haber alguien que esté dispuesto a mirar, a aplaudir, ¿no? A arengar, a compartir. Cuando justamente la mayoría de los modelos, digamos, de prevención del bullying y ciberbullying apuntan a la audiencia, ¿no? Apuntan al auditorio, es decir, mirá, no hay un lugar digamos, de no participación. Cuando vos estás ahí y estás mirando y estás asistiendo, ¿no? A no ser que vayas a, digamos, tratar de intervenir o tratar digamos, de poner orden a esto, estás dando audiencia a aquel que está precisándola, ¿no? Que generalmente es el victimario, que también es un sufriente, ¿no? O sea, acá el chiquilín, ¿no? Que hace bullying y el bulleado, digamos, ambos están en dos extremos del manejo muchas veces inadecuado o no efectivo, digamos, de la agresión, entendido correctamente, ¿no? Porque muchas veces estos sienten que no se pueden defender y al mismo tiempo dicen, bueno, pero yo no tengo por qué defenderme, no tendrían que estarme atacando. Y otro, que es digamos, el perpetrador, muchas veces también es víctima en otros entornos de otras violencias, ¿no? De repente de otros círculos, como yo te decía al inicio, ¿no? Más familiares, más de otras circunstancias, ¿no? Entonces, digamos, en síntesis, ¿no? Nadie que esté bien, ¿verdad? Nadie que esté bien está agarrándose a los tortazos en el lugar. O sea, porque siempre hay otra manera de dirimirlo. Y mucho menos cuando vos ven niveles de violencia, ¿no? Que te están mostrando que ahí hay un plus ya no es la territorialidad, ya no es el respeto, ¿no? Ya es un plus, digamos, de violencia y de sadismo que está hablando ahí de algo que se está desbordando. Y según tu experiencia, ¿vos considerás que hoy los centros educativos atacan bien el tema del bullying para la prevención, más que nada, con los chiquilines, con los docentes? ¿Cómo lo ves eso? Y cuando vos tenés, digamos, situaciones, ¿no? Contextuales que son complicadas, capaz que cuando no están complicadas puede dar. Siempre creo que estamos en menos, ¿no? Realmente creo que estamos en menos. Pero cuando tenés situaciones contextuales que son más complicadas, como te decía hoy al comienzo, ¿no?
pospandémico, seguramente los dispositivos que podían funcionar no creo que alcancen a funcionar, ¿no? Creo que no. Entonces la respuesta es, y además tenés el problema de que las instituciones educativas no quieren quedar, digamos, tocadas por el bullying, ¿no? Es como un estigma, es como que en tal liceo, en tal escuela hay bullying, y lamentablemente esto lleva a veces, ¿no?, a una cierta negación, ¿no?, o hasta a veces una renegación, porque ya ha pasado, pero dicen, bueno, pero fue solo un episodio, que en lugar, digamos, de facilitar, poner las cosas sobre la mesa, ¿no?, que todos los integrantes de la comunidad educativa puedan verter sus conceptos, poder desde cada uno de su lugar poder solucionarlo, tratan, digamos, de buscar o atajos o caminos cortos por múltiples presiones, ¿no?, y que terminan, digamos, a veces incluso haciendo un como sí de actuación, ¿no?, que no resuelve, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver muchas veces con lo institucional, que es complicado en sí mismo, ¿no? O sea, no es fácil dirigir, mirá que yo siempre cuando hablo digo, no es fácil estar en ningún lugar, no es fácil estar en el lugar del que dirige, no es fácil estar en el lugar del docente, no es fácil en el lugar del que intenta buscarse su lugar bulleando a otros, y no es fácil el que, digamos, tiene que ir a un lugar donde le hacen bullying. No es fácil ser el padre del bulleador que desconoce, no es fácil ser el padre, digamos, del que le hacen bullying, porque es una angustia brutal y una desesperación brutal. Entonces, nada es fácil, ¿no? La vida no es fácil, pero sí me parece que cuanto más honestos intelectualmente seamos todos, de decir, bueno, tenemos un problema, ¿no?, tenemos que tratar de solucionarlo, generalmente, ¿no?, es un primer paso, ¿no?, a tratar de solucionarlo. Es interesante eso que marcás, que quizás muchas veces la persona que lleva adelante el bullying, un acto de bullying, quizás pueda tener problemas en su casa también, o arrastra un montón de eso ahí, ¿no? Sin duda, o sea, es otra víctima, o sea, nadie que está bien, nadie que se siente bien, nadie que no ha sido tratado de esa manera, ¿no? Trata así, simplemente hay algunos que frente a eso, digamos, se achican, ¿no? Y hay otros que, bueno, ya que yo fui sometido, bueno, ahora me toca someter a los otros. Claro, te escuchaba, ¿no? Y decía que más allá, en este contexto, más allá de que un centro educativo, un liceo pueda tener un psicólogo, el psicólogo no puede hacer magia, ¿no? Con todo esto que estás contando, es muy difícil que pueda encarar todas las problemáticas que me parecen. Y además el rol ese es un rol, yo te lo puedo decir de primera mano, es un rol muy complicado, porque vos tenés la dirección, no tenés las instituciones, tenés a veces la inspección, tenés los docentes, tenés los padres, tenés los chiquilines, ¿no?, con los cuales vos tenés que manejar un sinfín de información y a cada uno, digamos, dar, yo te puedo asegurar que ese trabajo es un trabajo que debería puntuar cada año, por lo menos por 2 seguro, ¿no? Ahí estás hablando como psicólogo que trabaja en un centro educativo. Lo digo, trabajé digamos, en 2 centros educativos, en muchos años, digamos, he trabajado en distintas intervenciones en lugares, o sea que acá no hay una persona, no hay un actor que esté fallando, ¿no? O sea, todos, cada uno en nuestro lugar, seguramente no estemos haciendo todo lo mejor, inclusive los chiquilines, ¿no?, para tener un buen clima de convivencia. Lo marco porque muchas veces apuesta a todo el psicólogo, a la figura del psicólogo, que es importante, obviamente, que es muy importante, ¿no? Pero en este contexto y por lo que estás contando, son un montón de actores que tienen que entrar a jugar a esto. O sea, si vos crees que es Harry Potter, está bien, pero el psicólogo, y muchas veces es un lugar muy duro, porque siempre va a haber alguien, ¿no?, que va a cuestionar, que va a decir, no, pero ¿cómo? Y manejaste esto y le dijiste. Entonces, realmente es un lugar bastante ingrato. Pones el foco ahí en la pandemia, es interesante el análisis que haces, ¿no? Obviamente que la pandemia nos generó complicaciones a todos. En el tema de los adolescentes también, que es una etapa importantísima de la vida y que hay cosas que pasan solo en la adolescencia y que muchos de estos jóvenes las perdieron. Claro. Ni que hablar del hecho de no poder juntarse con sus amigos, perder ese vínculo. Estoy pensando en los cumpleaños de 15. Por ejemplo, ¿no? Una cantidad, pero además no es, digamos, que me quedé sin la fiesta, ¿no?, la chiquilina, sino que todos esos acontecimientos sociales que durante 2 años, que se estaban esperando durante capaz que una década, ¿no?, cuando llegó el momento no se pudieron hacer. Y lo que vimos al comienzo fue que muchos de esos gurises en realidad hicieron un gran retraimiento, ¿no? O sea, hubo toda una etapa primera, enseguida de que termina la pandemia, de enorme retraimiento. Es como que todo ese aislamiento hubiera generado como
menos conexiones con los otros, ¿no? Y ahora estamos viendo esto. Entonces, yo no puedo dejar de unir, porque no es que la pandemia fue hace 10 años, la pandemia fue hace un año y monedas, ¿no? Entonces, quizás estemos asistiendo como, bueno, a un segundo efecto de eso. Digo, quizás, tan solo quizás, no estoy afirmando que así sea, pero me parece que ameritaría pensar eso, porque además en la primera etapa fue más de aislamiento, en esta segunda etapa es mucho más agresiva, que lo vimos en los escolares. Los escolares cuando volvieron a las aulas tenían una dificultad brutal para negociar. No, que ese cuaderno es mío, y se lo arrancaban. Pará, pero vos antes de la pandemia no eras así. Pero no, quiero esto. Y bueno, y eso era a nivel escolar. A nivel liceal, digamos, hubo bastante retraimiento, como que costó, viste, volver a enganchar, ¿no? Y ahora vemos como que cuando se encuentran, bueno, a veces se encuentran, digamos, de maneras no pacíficas. Hablábamos hoy de la salud mental, ¿no? Uruguay tiene un problema muy grande en ese sentido, con cifras de suicidio preocupantes a nivel de adolescentes también. El suicidio adolescente sí, claro, es un tema muy preocupante para el Uruguay. A nivel general, más allá de estos inconvenientes que estamos viendo en los liceos, ¿cuáles son las principales inquietudes que presentan hoy nuestros adolescentes? Y bueno, ser joven en Uruguay no es fácil, nunca fue fácil. Quizás, hasta yo te diría, hoy es un poquito más fácil que cuando yo era joven, ¿no? Porque ahora por lo menos estás abierto al mundo. O sea, tenés posibilidad de saber lo que está pasando en el mundo, cómo viven en otros lugares. Pero a veces lo que tenés a tu alcance como oferta educativa, formativa, ¿no? Identitaria, no siempre es tan claro que puedas realmente ser exitoso por ese camino, ¿no? Entonces, tenemos ahí como cierta crisis de esperanza, ¿no? En los jóvenes. Probablemente, yo hablo de los jóvenes de acá, uno lee también que en otros lados esto sucede también. Países como España tienen un nivel de paro en los jóvenes brutal, ¿no? Pero, digamos, eso hace que muchas veces no sientan que pueden enganchar en un camino de crecimiento, ¿no? Si no tenés el fútbol, si no tenés el rap, ¿no? Si no tenés 2 o 3 cosas más, después no es tan fácil para el uruguayo, digamos, tipo medio, ¿no? Encontrar que hay un lugar para crecer. Faltan incentivos, pensás vos a nivel general, porque también eso que estás diciendo yo lo engancho con las cifras preocupantes que tenemos de cantidad de gurisas y gurises que abandonan el liceo, que no logran terminar el liceo, ¿no? Y bueno, y es parte de la cosa. Es más, volviendo al tema en el que estamos, el lugar simbólico de las peleas es un lugar donde están los que quedaron, claro, están los que están en el borde y están los que se fueron. Los que se fueron por motu propio, porque fueron expelidos, porque no pudieron. Y ahí es el encuentro, ¿no? Como de toda la gama, ¿no? Todo el caleidoscopio de situaciones, y donde muchas veces hay mucha violencia, violencia simbólica, ¿no? Claro. De chiquilines que de repente no pudieron seguir adelante por H, por B, ¿no? Y los que tienen menos recursos todavía es mucho peor, porque a veces ni siquiera saben que tienen un diagnóstico de dislexia, un diagnóstico de dificultad del lenguaje, entonces tuvieron que abandonar y pensan que son burros y en realidad no son burros, tienen una dificultad específica, pero nadie nunca se la diagnosticó, capaz que los papás, como también la tenían, ni se dieron cuenta, ¿no? Entonces, las historias, digamos, de abandono, delincuencia y dificultades van muchas veces de la mano, ¿no? Y genera un resentimiento muy grande hacia la institución, hacia aquellos que pueden seguir, ¿no? Entonces, se habrá que trabajar, ¿no? Trabajar con esos que digamos que están y con esos que están en el borde y ni que hablar con aquellos que se fueron. Es un desafío enorme, sin duda, todo lo que planteas, Roberto. Gracias por la visita esta noche aquí al lado B. La seguimos en otro momento. Un verdadero gusto. Nosotros nos vamos, se viene La Letra Chica y luego a las 22 horas un nuevo capítulo de Línea de 3, el deporte más allá del deporte. Que pasen bien, chau.